hoy vamos a tener una conferencia con el doctor Rafael Escalona, quien es profesor jubilado de nuestra Universidad Simón Bolívar, siendo es licenciado en física, magíster en física óptica y doctor en ciencias aplicadas para la ingeniería de la Universidad French Comte. Ahí sí, yo no sé hablar francés, Rafael, pero bueno, es tranquilo, no pasa nada. En su postdoctorado recibió el diploma Habilitación para Dirigir Investigación, que es el más alto el más alto título otorgado por el sistema de educación francés. Su experiencia como profesor catedrático en física y sus aplicaciones le ha permitido desarrollar un enfoque sistémico y multidisciplinar como gerente, coordinador y líder académico. Yo agrego también que fue vicerrector académico en la Universidad Simón Bolívar durante el periodo de 4 años, no, un poco más de 4. 7 años y medio. 7 años y medio, correcto. Entonces, bueno, profesor, bienvenido. Le doy la palabra para que pueda comenzar con su conferencia, toda la calma del mundo, para que todos disfruten de su ponencia el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a Funindes y a la Red Telescopi por esta excelente oportunidad de compartir con todos ustedes, bueno, alrededor del mundo, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a Funindes y pues a Mara Merio y a todo su equipo que ha hecho posible y que está haciendo posible este logro tan hermoso y tan significativo de reunirnos a todos por acá. Cuando Mara me invitó para este seminario virtual, pues yo pensé un par de días en el tema, ¿no? Y queriendo salirme un poquito digamos, de lo estándar, yo le propuse el tema de estrategia, pero desde una visión bastante particular que yo tengo mucho a corazón, que es la estrategia un poco, revisarla desde el punto de vista histórico, y allí están, digamos, los documentos que he compartido con todos ustedes, en donde hay yo trazo, digamos, una cronología desde los tiempos bíblicos hasta el siglo XXI de cómo se trata el tema de estrategia, ¿no? Al final de cada monografía, yo pongo ejemplos, ejercicios digamos, para incentivar, para estimular la curiosidad del participante, y además hago una asociación también que me parece un poco osada para algunos, pero que para mí ha sido muy significativa en el desarrollo de mi carrera académica, de mi carrera profesional, de mi carrera personal. Yo soy jugador de ajedrez de hace unos 50 años y ya por ahí pueden sacar, digamos, el año de mi nacimiento, la matrícula, como decimos en Venezuela. Y pues a mí el juego ciencia me ha dado mucho. Me ha dado mucho desde el punto de vista personal, desde el punto de vista profesional. Y pues esto es como una especie de homenaje, de agradecimiento a ese juego que me ha dado tanto y que quiero compartir estas reflexiones con todos ustedes. Así que bueno, paso a compartir la pantalla y voy a hacer la exposición con ayuda de un PowerPoint. El tema es 5 recomendaciones. Aquí está un poquito lento. 5 recomendaciones o consejos de estrategia desde el ajedrez. Voy a concentrarme en un caso histórico que marcó época, que es el match del siglo, el llamado match del siglo entre James Robert Fischer, Bobby Fischer, y Boris Spassky, el primero
estadounidense, jugadora de ajedrez estadounidense, y el segundo jugador soviético para aquel entonces de la ex Unión Soviética. Ese match histórico, ya vamos a ver el por qué es histórico, tuvo lugar en Reykjavik, la capital de Islandia, entre julio y septiembre de 1972. Es decir, en 2022 se van a cumplir 50 años de este evento histórico. Y digamos que así como yo he expuesto en mi video, que espero que hayan visto, y si aquellos que no lo han visto, pues los invito a hacerlo, hablo de lo que debe hacer un plan estratégico exitoso, ¿verdad? Basado en estas 5 recomendaciones o 5 consejos, o en realidad también se puede ver desde el punto de vista cronológico, 5 pasos para lograr un plan estratégico exitoso. Lo primero, parece obvio, pero no lo es concebir un plan. Uno tiene que tener claro siempre qué quiere como plan, cuál es el objetivo, cuáles son las metas que uno se propone. Puede ser una meta particular, personal, ¿verdad? Puede ser una meta profesional, puede ser una meta organizacional, y eso tiene pues lograr, crear, realizar un plan. Para nada no es, suena fácil, pero obviamente para los conocedores no es evidente. Toda universidad, toda organización debe, puede y debe tener un consejo de planificación estratégica. Después, el segundo paso es la decisión, la toma de decisiones. Pero la toma de decisiones tiene que ser oportuna. Ya vamos a ver el por qué. Obviamente, después que uno tiene el plan y ha decidido cómo ejecutar ese plan, cómo ejecutarlo, uno tiene que desarrollar y actuar. Desarrollar y actuar. Actuar es ejecutar. Ejecutar. Dirección ejecutiva. Después viene el hecho de armonizar la posición. Yo lo veo de acá de varios puntos de vista. Armonizar la posición en ajedrez tiene un significado particular, pero yo voy también tomando el ejemplo o el paradigma del juego ciencia, voy a buscar armonizar y coordinar la organización de un punto de vista estratégico. Y obviamente un plan, para que sea exitoso, tiene que cumplir con las expectativas, ¿verdad? Tiene que satisfacer metas, tiene que lograr metas, tiene que lograr resultados tangibles. ¿Mm? Muy bien. Concibiendo un plan. El plan de Fisher por lo menos estuvo 12 años preparándolo. Nosotros vamos a ver aquí los resultados de ese plan. Vamos a ubicarnos en Reykjavik, la isla allá remota en el círculo polar ártico, casi pegada al polo norte, capital de Islandia, y el mes de julio de 1972. Muy bien. ¿Cuál es el contexto de ese llamado match del siglo? El contexto del encuentro por el Campeonato Mundial de Ajedrez era el siguiente, ¿no? Los soviéticos tenían una hegemonía absoluta en el ajedrez de 25 años. Después de la posguerra, pues la FIDE, la Federación Internacional de Ajedrez, empezó a organizar los campeonatos mundiales, y desde después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una hegemonía absoluta de los soviéticos. Esa hegemonía era, para los soviéticos, obviamente, demostraba una supuesta superioridad intelectual y educacional en el ajedrez. Y eso se traducía, obviamente, en una superioridad moral de su ideología, ¿no? Después, obviamente, estaba el combate
del chico solitario, del cowboy solitario, el héroe americano, contra el aparato soviético hegemónico, ¿no? Después estaba el escenario de la Guerra Fría entre las dos grandes superpotencias. Recuerden que estamos hablando del año 1972 y que la Guerra Fría estaba en su apogeo, ¿no? El mundo vivía en un equilibrio del terror, ¿no? Estados Unidos estaba saliendo de la guerra de Vietnam. Digamos que los ánimos en la sociedad estadounidense estaban muy caldeados. Y por eso es que el campeonato mundial fue tan mediatizado. Fue uno de los primeros eventos mundiales que fue ampliamente mediático en el sentido de que se hablaba de ajedrez, alguien que ni siquiera para el neófito, alguien que no sabía qué era el ajedrez, se enteró de en qué consistía y que estaba enfrentándose Fischer, el norteamericano, contra Spassky, el soviético. Todo alrededor de este campeonato, de esta atmósfera, también empezaron a rodar teorías de conspiración. Y, como les acabo de mencionar, había un impacto mediático sin precedentes. El contexto, el entorno de la atmósfera del Campeonato Mundial de Ajedrez en aquel entonces, ¿verdad? Hemos mencionado la Guerra Fría, Estados Unidos saliendo de la guerra de Vietnam con las tablas en la cabeza, teorías en conspiración, y este match del siglo fue uno de los primeros eventos mundiales globales que impactó mediáticamente en el mundo. El precedente inmediato era, por ejemplo, el alunizaje del hombre, ¿no? Cuando la NASA puso a un hombre en la Luna en el año 1969. El otro impacto, el otro evento mediático que tuvo un carácter global fue el Mundial de Fútbol de 1970. Y en este momento, pues en el 1972, fue la transmisión y la información de todo lo que acontecía en este campeonato mundial. Era el chico bueno, el good boy, el cowboy solitario, Bobby Fischer, el norteamericano, contra el aparato soviético, representado obviamente por el jugador Spassky. Como le mencionaba, aquí está Fischer entrenándose, preparándose para el campeonato mundial. En la foto de la izquierda, usted arriba a la izquierda pueden ver que está estudiando, y en la foto a la izquierda hay una revista que es Shahmati. Esa es una revista histórica soviética que era la revista de referencia a nivel mundial en ajedrez. Es decir que Fischer, en realidad, como yo les mencionaba, estamos comentándoles el logro del plan estratégico de Fischer que él se trazó 12 años antes. ¿Cuál era el plan estratégico de Fischer? Bueno, nada más y nada menos que ser campeón mundial. A él se le metió en la cabeza que él quería ser campeón mundial de ajedrez y pues tardó 12 años en lograr. 12 años. Los últimos 2 años en la vida de Fischer, antes de julio de 1972, fueron muy intensos. Jugó muchos torneos eliminatorios y a los últimos interzonales y matches individuales, pues a Larsen, un jugador danés, le ganó 6-0. A Taimanov 6-0. Y finalmente a Petrosian, que era un ex campeón mundial de ajedrez, le ganó 6,5 puntos a 2,5 puntos. Es decir, que la preparación de Fischer era realmente impresionante en ese momento. Fischer tuvo antes de enfrentarse a Spassky, que nunca le había ganado en partidas oficiales, tenía 3 derrotas creo y un empate con Spassky. Fischer tenía la bicoca de 20 victorias consecutivas.
20 victorias consecutivas contra los mejores jugadores del mundo, lo que demuestra pues su gran preparación. El plan, alguien que conciba un plan desde el punto de vista personal o desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista grupal, debe tener una gran preparación física y mental. Alguien que tenga problemas físicos, mentales, psicológicos, pues difícilmente va a concebir un buen plan. Puede tener acciones, puede tener decisiones, pero mientras sea mejor una preparación organizacional, la salud de la organización sea buena, pues mejor va a resultar el plan estratégico. Un plan estratégico tiene que tener un gran conocimiento de sí mismo y del adversario, es decir, de la propia organización y del entorno. Si es una empresa, pues tendrá rivales. Si es una universidad, tendrá que ver cómo es el entorno sociopolítico, tecnológico, legal y social para formular un plan estratégico académico. Hay que saber crear equipos de alto desempeño. Hay que hacer un análisis cuidadoso de los recursos disponibles y obviamente trazar una cronología en principio. Obviamente un plan tiene que ser flexible, tiene que ser adaptable al entorno, pero en principio tiene que haber una cronología. Un plan que dure 50 años, bueno, puede ser en función de la organización, pero tiene que haber justamente 5 años o un año. El plan tiene que estar acorde con ese tiempo, con esos tempos. Entonces, aquí está, digamos, el primer paso para un logro exitoso de la estrategia. Las decisiones tienen que ser oportunas. Segundo paso, fundamental. Fisher decidió, en ajedrez cada movida representa una decisión. Por eso es una herramienta tan útil y es una escuela de toma de decisiones. Yo he aprendido personalmente que el ajedrez me ha enseñado a tomar decisiones de manera racional, oportuna y a tiempo. Y que esté basada en la apreciación del plan adversario y la apreciación de los propios recursos disponibles. Aquí está una foto de Fisher jugando una simultánea, tendría 11, 10 años, contra el Club de Ajedrez de Manhattan. Entonces, por eso es que yo, digamos, le doy este giro al tema de la estrategia, porque el ajedrez es una escuela justamente para esas decisiones. Hay que aplicar lógica, secuencia, evaluación y adaptación del entorno. Y algo que muchos ignoran, el ajedrez es altamente creativo. Uno tiene que tener una dosis de creatividad, una dosis de inventiva y obviamente también una dosis de gran competitividad y de gran motivación. Tiene que tener va ganando poco a poco a medida que refuerza los recursos ajedrecísticos, la táctica, la estrategia, pues la motivación mejora. Igual pasa en la vida real. Uno debe empezar a tener confianza en sus propios recursos y en sus propias capacidades, potenciar esas capacidades para una mejor toma de decisiones y una mejor ejecución en esas decisiones. Hay que también saber construir consenso para la toma de decisiones. Obviamente, una decisión prematura perjudica y también, obviamente, una decisión postergada, pues muchas veces también es contraproducente. Hay que tener ese tempo, hay que tener ese timing, utilizando la palabra inglesa, para tomar una buena decisión.
desarrolle y actúe. El desarrollo y actuación es eso, ejecución. No por nada las organizaciones disponen siempre en su estructura organizacional de direcciones ejecutivas. La toma de decisiones conlleva justamente a que haya, el próximo paso inmediato es esa actuación, ¿cierto? La táctica en ajedrez es la utilización de los medios disponibles, de los recursos disponibles para la prosecución de los objetivos, en función de la estrategia trazada. Siempre debemos tener la estrategia como norte. La estrategia es nuestra brújula. Para haber hecho el plan estratégico, pues hay varias maneras de hacerlo, tomar en cuenta la misión y la visión de la universidad, de la institución, y qué queremos, para qué y por qué nosotros queremos esa meta, esos objetivos. Entonces, la táctica es esa utilización de todos los medios disponibles, humanos, tecnológicos, económicos, de infraestructura, para el logro de nuestros objetivos. Fisher pudo, y es algo que últimamente pudo integrar, Fisher pudo integrar un buen equipo de trabajo, ¿verdad? E incluso pidió pidió la ayuda del Departamento de Estados Unidos, y el propio Henry Kissinger tuvo que intervenir a favor, digamos, de la postura de Fisher. Se ha sabido últimamente también que incluso la FBI y la CIA tuvo un apoyo explícito o implícito, perdón, como apoyo a la actuación que estaba teniendo Fisher en Reykjavik frente a la hegemonía soviética. Bueno, voy a parar un momentico aquí. Ajá. Y entonces le hablo, ¿no? El desarrollo y la actuación también involucra un apoyo mediático, crear alianzas también, crear alianzas. El cuarto paso es armonizar la posición, es decir, la organización. Cuando yo hablo de armonizar, me estoy refiriendo a coordinar equipos de trabajo. Coordinación. Entonces, es buscar que las interrelaciones dentro de la organización y fuera de la organización sean más adaptables, mejores, en donde haya que integrar la estructura, por un lado, las funciones, por otro, y los procesos que involucran estructura con funciones. En esa armonía, en esa coordinación, es que nosotros vamos a potenciar la ejecución y la mejor toma de decisión. Si nosotros tenemos problemas para ejecutar el plan estratégico, seguramente tiene un problema organizacional. Los problemas organizacionales se deben justamente a un desfase entre estructura, funciones y procesos. Eso es fundamental entonces para tomar mejores decisiones y para hacer la ejecución del plan estratégico. Vamos a ver, compartir un ratico otra vez la pantalla para ver si ya... Bueno, aquí entonces Sun Tzu dice que la estrategia sintáctica es el más lento camino hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son el ruido antes de la derrota. Es decir, la táctica es esa ejecución desordenada, aleatoria a veces, sin rumbo fijo,
que no lleva realmente a nada. Puede haber logros focales, logros puntuales, pero si no hay una estrategia detrás de todas las acciones, de toda la táctica, pues está condenado al fracaso. Fischer pudo lograr desconcertar a su adversario. Él aparentaba una cierta inferioridad, una cierta fragilidad psicológica, y resulta que más bien la guerra psicológica contra Spassky la ganó completamente. Ya vamos a explicar por qué. Entonces, Sun Tzu, en su arte de la guerra, menciona que uno debe, la guerra o la lucha entre dos planes estratégicos, la lucha es un engaño, básicamente, es engañar al adversario. En ese engaño o en esas tácticas distractoras, uno también debe saber conocer cada detalle, la condición del terreno, para que uno pueda maniobrar y luchar. El combatiente inteligente impone su plan al enemigo, pero no deja que el enemigo imponga su plan. Ese plan estratégico del enemigo que no le sea impuesto. En la partida número 3, bueno, un breve recuento del match. En la primera partida era una posición de empate, eran tablas, como decimos en el argot de ajedrez, y Fischer arriesgó mucho, porque él tenía, el plan de él en el fondo era jugar con una cierta iniciativa y que el jugador soviético no tomara esa iniciativa. Entonces, él arriesgó mucho en esa primera partida y la perdió. La segunda partida la pierde por incomparecencia, no se presenta a jugar, no se presentó. Y en la tercera partida, pues él dijo que no iba a seguir jugando el match porque hasta que no retiraran las cámaras de televisión, que él quería jugar sin las cámaras de televisión porque el público hacía mucho ruido y tal y qué sé yo. Entonces empezó una guerra psicológica, una guerra allí detrás de cortinas que él gana, porque él, como aparentaba esa aparente debilidad, él se enfrentaba como chico solo a la gran hegemonía soviética, y entonces, pues, al final los organizadores y el propio Spassky accedió y jugaron la partida número 3 en una sala de ping-pong sin público y sin cámaras de televisión. Ese fue el gran triunfo psicológico de Fischer, y muchos analistas dicen que en ese momento él empieza a ganar el match porque esa partida la gana, y fue una partida brillante de su parte. Entonces allí la táctica de desconcierto y de imponer un plan, armonizar la posición, es decir, la organización. Vamos a dejar de compartir un momentito para borrar y volvemos a compartir. Allí está. Bueno, como yo les decía, Fischer pudo lograr conformar un gran equipo de trabajo. Y en ese sentido se ganó además el afecto del público. Fischer se convirtió en una gran figura mediática. Estuvo cotejando con las estrellas de Hollywood de su tiempo, a pesar de que era una persona en su vida personal introvertida, un poco tímida, pues fue una figura muy conocida, muy internacional, y ayudó como ninguna otra persona antes a la expansión del ajedrez en todo el mundo. Entonces digamos que las repercusiones de ese match fueron importantes. Acá es lo que yo les mencionaba. En una organización, en cualquier organización, hay estructuras, hay funciones y hay procesos. Armonizar, ¿qué quiere decir? Armonizar es ir de lo micro a lo macro. Primero,
¿verdad? Desde el círculo más pequeño, desde su entorno personal, desde la parte grupal, organizacional y ambiental, mientras mejor esté funcionando e integrado esta estructura con las funciones, pues tanto mejor va a ser para la aplicación de los planes estratégicos. Finalmente, el último paso para la consecución de un plan estratégico exitoso. Hay que lograr resultados tangibles. Resultados tangibles. Es decir, logros concretos. Obviamente, los logros no van a ser de un día para otro. Tiene que haber una secuencia. Tiene que haber aproximaciones sucesivas de pequeños pasos hacia la consecución de las metas y los objetivos. Fischer, como es bien sabido, pues gana el campeonato mundial jugando jugando un desarrollo de partidas absolutamente brillante, desconcertando completamente al adversario, desmontando, como les mencionaba, 25 años de dominio soviético absoluto en el ajedrez, y muchos analistas geopolíticos dicen que este fue un paso decisivo que mermó la confianza en la estructura ideológica del régimen soviético. Acá la foto a la derecha muestra, digamos, cómo los ciudadanos soviéticos o rusos o en varios países de la esfera soviética seguían los detalles de cada encuentro, ¿no? Y pues en ese momento, justamente, yo empiezo a jugar ajedrez ya desde el punto de vista personal, porque en Venezuela también se dio una cobertura mediática sin precedentes de este evento. En Venezuela y en todos nuestros países de América Latina y en la esfera de Hispanoamérica en general. Así que pues con esta última lámina pues yo termino mi exposición. Lamento mucho, perdonen los inconvenientes que se han podido reflejar allí en mi presentación, y hago una última reflexión, ¿no? sobre estrategia. Un último consejo para todos ustedes, como decimos los venezolanos, una ñapa, ¿no? Algo añadido, algo gratis. Para mí realmente no hubiera sido posible todos los logros personales en mi carrera universitaria sin este proceso de autoaprendizaje que me he forjado a lo largo de todos estos años, y que el ajedrez ha estado conmigo, ¿no? He sabido aprender de mis debilidades, potenciar mis fortalezas, buscar ese equilibrio entre la razón y la emoción, ese balance entre la vida personal y la vida profesional. El ajedrez demuestra, y así como muchas cosas en la vida, trabajar duro no es suficiente trasnocharse, uno también tiene que conocerse a sí mismo con mucha conciencia, con mucha autoconciencia. Esa autoconciencia nos va a permitir combinar el conocimiento, la experiencia y el talento, de manera de alcanzar el más alto rendimiento y el logro de las metas trazadas. Esto es más difícil de lo que uno cree. Aquí yo creo que hay un proceso de reflexión, y en esta reflexión la hago también en los textos que he compartido con ustedes, en el sentido de que cada quien trazará sus metas, sus objetivos, hará el balance de sus capacidades, pero es importante que sepamos cómo tomamos nuestras decisiones. Primero, bueno, cómo decidimos un plan. Cualquiera que sea un plan. Puede ser un plan de una reunión rutinaria, puede ser
dirigiendo un decanato, una facultad, dirigiendo una universidad, una organización, o incluso en los cargos más altos de responsabilidad de un país. En ese sentido, pues, esa autoconciencia y esa ética que nos debe acompañar, pues, también forma parte fundamental de todo este largo proceso de aprendizaje que es la estrategia y con la vinculación con el ajedrez. Pues muchísimas gracias por su atención. Espero no haberme extendido mucho. Vamos a empezar con el ciclo de preguntas y respuestas. Y bueno, y voy leyéndolas, ¿ok? Y vamos a tomar el dinamismo que hicimos los días anteriores. Comencemos con Irelis Valdirio, quien dice: buenas tardes, Irelis Valdirio de la USB pregunta: ¿podríamos decir que ahora, en tiempos de pandemia, y en particular en el escenario de incertidumbre bajo un estado de excepción, estamos actuando más basados en la táctica que en la estrategia? ¿Es posible una estrategia bajo este ambiente? Gracias. Rafael. Sí, gracias Irelis por tu excelente pregunta, ¿no? Mira, en efecto, por lo menos en el ámbito latinoamericano y en el ámbito europeo, que es donde estoy actualmente residiendo, el tratamiento a la pandemia ha sido muy diferente. El impacto de la pandemia en España es muy diferente del impacto de la pandemia en el Reino Unido o en Alemania, o incluso en un país tan pequeño como República Checa o como Croacia. Entonces, digamos que tú tienes razón en el sentido de que muchos países, muchos dirigentes están actuando más basados en la coyuntura, en el momento circunstancial que los mueve a tomar decisiones sin tener un plan estratégico detrás de esto. Hay países, esto se tenía que haber previsto. En muchos países se tenía que haber previsto que iba a ocurrir una pandemia. Históricamente ha habido pandemias. O sea, la última gran pandemia fue la mal llamada gripe española en 1918, en donde pues murieron millones de personas en el mundo, ¿no? Y fue un impacto terrible a las economías de los países. Y ya China y otros países ya habían previsto que se acercaba una pandemia. Por ahí corre un video, digamos, de Bill Gates en estas teorías de conspiración que mencionan a que Bill Gates tiene la culpa de esto y tal y qué sé yo, ¿no? Pero, en fin, y la exposición de Bill Gates fue, digamos, premonitora, fue intuitivamente, ¿cómo se llama eso? Profética en advertir al mundo que una pandemia de esta magnitud, una epidemia mundial llamada pandemia de esta magnitud podía ocurrir en cualquier momento. Creo que el video es de Bill Gates, está en YouTube del 2015. Del 2015. Entonces, bueno, yo creo que sí, efectivamente, es posible una estrategia bajo este ambiente. Los estrategas que no contemplen todos los riesgos posibles, y ahí, por ejemplo, incluyo a las compañías de seguro. Las compañías de seguro tienen que planificar estrategias para todos los riesgos inimaginables, habidos y por haber. Entonces, pues en ese sentido, sí, para hacer corta digamos, tu inquietud, ¿no? Para responderte a tu inquietud. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos.
Ahora sí, no, es que como el asunto, lo que pasó, entonces me desactivaron el micrófono también a mí. Disculpen. Ok, entonces sigo con las preguntas. De Marian Nordelo, Rafael, el profesor, el estratega, ¿se nace o se hace? En caso de que se pueda hacer, ¿qué nos recomienda? Wow, Marian. Bueno, la típica pregunta. Esto se parece muchísimo a la pregunta del líder. ¿El líder nace o se hace? Afortunadamente, se hace. Los grandes estrategas se hacen, se construyen. Nosotros somos capaces como seres humanos de dar lo mejor de nosotros. Siempre hay bueno, a tener la gran motivación, tener una gran motivación y entonces enseguida empezar a prepararse y empezar esa reflexión como yo mencionaba al final. Definitivamente, nosotros hemos demostrado que el líder efectivamente se hace. Nosotros venimos del Instituto de Gerencia y Liderazgo Universitario del GLUF, que lamentablemente ya no creo que ya no está funcionando más en nuestros países. Eso fue una gran escuela de gestión y de liderazgo universitario que muchos de los que tuvimos la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestras universidades, pues pasamos por allí y aprendimos con la teoría, con el aprendizaje y con la experiencia, pero también sabiendo potenciar los talentos de mucha de la gente que nos acompañó. Creo que obviamente siempre hay que tener una palabra de agradecimiento para todas las personas que trabajaron con nosotros, que bueno, los posibles o los pocos logros académicos que pudimos obtener, pues son responsabilidad de todo el equipo y aquellas cosas que no salieron también ya es responsabilidad del estratega, en este caso mío, o del líder también en este caso. Muchas gracias por tu intervención, María. Bueno, César Méndez, agradecido por sus conocimientos compartidos. Mi inquietud va más que todo dirigido a conocer cuál fue la dificultad que usted considera que presentó a la hora de definir estrategias cuando le tocó ser decano y cuando le tocó ser vicerrector. Bueno, en efecto, hay una dirección de planificación estratégica. De hecho, Mara Amerio de la Universidad de Simón Bolívar pasó por allí y pues fue una gran oportunidad que tuvimos para trabajar juntos. Nosotros como latinos adolecemos de esa paciencia y de esa disciplina que nos toca, ese trabajo de hormiguita que es la planificación. Nosotros tendríamos que tener más escuelas de planificación en nuestras universidades, en nuestras escuelas, en nuestros colegios, saber qué es una estrategia, cómo se planifica y pues aprender a ser disciplinados, aprender a ser disciplinados. Creo que eso fue lo que más, digamos, nos afectó como institución. Claro, vivimos también momentos muy, muy difíciles y todavía Venezuela lo vive, nuestras instituciones universitarias, todas nuestras instituciones así lo sufren, así lo padecen. Y pues yo diría que eso fue la mayor dificultad. No fue tanto trabajar en equipo, no fue tanto conciliar las diversas opiniones, sino empezar a destrabar esa parte que nos toca de disciplina, como repito, como dije ya, y de responsabilidad. Creo que somos un tanto, digamos, relajados en el sentido de la toma de responsabilidades y de la toma de la disciplina, de una disciplina a todos los niveles. Que no quiere decir rigidez, ojo, la disciplina no quiere decir rigidez. Quiere decir, digamos, un apego a principios, a normas, y que si nos ponemos todos de acuerdo, pues que todos vayamos en esa misma dirección.
Gracias, César, por tu intervención. Carolina Rodríguez dice, muchas gracias, profesor Escalona. También creo que las estrategias son medulares y eso ha marcado la diferencia en los países donde el sistema de salud pública estaba preparado. Sin duda, sin duda. Acá en España, sí, en efecto, Carolina, estoy completamente de acuerdo contigo. Pues acá la pandemia ha pegado muy, muy duro en España, pero el sistema de salud público ha funcionado muy bien. Digamos, eso fuera de toda controversia política, social, el sistema público español, pues obviamente se ve la diferencia dramática entre los países que están sufriendo ahorita la pandemia y los países europeos que ya pasamos la primera ola, ¿no? Entonces, pues en ese sentido, estoy completamente de acuerdo contigo, ¿no? Sería largo y muy interesante el tema de abundar en esto, pero sí, las estrategias son medulares. Y vuelvo y repito, como dije anteriormente, esto se podía haber previsto, no todos los detalles, por supuesto, pero sí algunos detalles macro de cómo tratar una pandemia. Gracias, Delia, que pone excelente exposición. Rafael, muchos saludos para ti, un gran abrazo, muchos gratos recuerdos de todo lo compartido. Gracias a Ilish también. Bien, Xiomara García también te hace una pregunta. ¿Cuáles son las estrategias para reinventar a una universidad competitiva e innovadora? Madre mía, todo tuyo. Bueno, una pregunta muy interesante, ¿no? Fíjate que nosotros hemos desarrollado una técnica que hemos adaptado de sistemas organizacionales de empresas que se llama una de las estrategias, ¿no? Una de las posibles ayudas a la planificación estratégica, que es el sistema de estrategia pastel. ¿El pastel qué es? El pastel es P de política, A de ambiente, S de sociocultural, T tecnológico, E de entorno y L de legal. El acrónico pastel, entonces, político, ambiente, sociocultural, tecnológico, entorno y legal. El marco legal en donde se mueven nuestras universidades. Las universidades hoy día, todas las universidades en el mundo, tendrían que estar haciendo ya, si no lo están haciendo ya, y nuestra universidad sobre todo, en ese análisis de estas variables para entender en qué mundo estamos viviendo. Primero entender qué estamos viviendo nosotros como sociedad, en esta sociedad de comienzo del siglo XXI tan revuelto, ¿no? Entonces los cambios tecnológicos son brutales, los cambios tecnológicos son brutales. Los cambios socioculturales son impresionantes. Son comparables a la década de los años 60 del siglo pasado. ¿Ok? Entonces, ese análisis hay que hacerlo ya. El entorno político, que obviamente siempre hay que tenerlo. Las variables ambientales. Ahorita en Alemania y en Francia están haciendo elecciones municipales. El movimiento ecologista arrasó, por ejemplo. Entonces, digamos, el análisis del entorno en estos momentos es crucial. Y solamente haciendo ese análisis como parte de un plan estratégico es que nosotros podemos sembrar la semilla justamente para una planificación estratégica macro. Y planificar no tanto a 10 años, sino de 3 en 3, diría yo, de 3 en 3 años, de 4 en 4. ¿Okay? Porque una planificación, todos estos temas ambientales, tecnológicos, están evolucionando a tal rapidez que tendríamos que hacerlo más o menos con una cierta periodicidad de 2 o 3 años. Entonces, eso considero que para reinventar nuestras universidades, que sean competitivas, que sean innovadoras, sobre todo, pues los cambios organizacionales hay que hacerlo tomando en cuenta esos 6 factores
que te he mencionado. Gracias, Xiomara, por tu intervención. A ver, Mili Pérez pregunta, bueno, hace un comentario. Muchas gracias, profesor Escalona. Efectivamente, la tarea es aprender el ser personas disciplinadas para poder afrontar las responsabilidades. Excelente su exposición. Milagros de la UPE. Gracias, Gracias, Milagro. Saludos al rector, al rector de la UPEL, un gran amigo. Xiomara, gracias, profe, por su respuesta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Raúl. Bueno, bien, fíjense, son las 10, ya tenemos una hora. Bueno, aquí hay, perdón, aquí hay un comentario, disculpen. Si todas las estrategias fallan, ¿es porque el oponente es muy fuerte o porque el estratega no tiene una táctica efectiva? Es una pregunta, Rafael. Bueno, pues gracias, Maleiska, por tu comentario, por tu intervención. Pues si la estrategia falla, puede haber, porque ha sido mal concebida, en primer lugar, ha sido mal implementada, o que obviamente la táctica no acompaña a la estrategia. Las acciones ejecutivas no acompañan al plan estratégico. Bien. Entonces, tiene que haber una concatenación de factores: estrategia con táctica, buena utilización de los recursos. Y en efecto, pues a veces en los sistemas competitivos de las organizaciones, por ejemplo, en las empresas, se ve muy claramente que, por ejemplo, te cito un ejemplo histórico. Cuando empezamos a navegar por Internet, el browser preferido era Netscape, por ejemplo. Netscape tuvo una estrategia efectiva durante cierto tiempo, pero después la estrategia de Microsoft y de otras compañías fueron mucho más efectivas. Netscape era un excelente browser, era un excelente navegador, pero no pudo contrarrestar una estrategia superior. Para ponerte, digamos, un ejemplo de este siglo, ¿no? Gracias, Maleiska, por tu intervención. Alejandro Martucci, buenas tardes. ¿Cuánto aportan los grupos de interés a la estrategia? Bueno, gracias, Alejandro, por tu intervención. ¿Qué llamas tú grupos de interés? Los stakeholders. Tiene que escribir, sí, supongo que son los stakeholders, pero vamos a ver si él contesta. Bueno, pues los grupos de interés. Sí, correcto, los stakeholders. Bien, Alejandro. Se supone que los stakeholders son las personas que están en la semilla de los planes estratégicos. Los stakeholders tienen que responder a las preguntas: ¿por qué y para qué? Tienen que responder a esas dos preguntas. Aquí está la cámara. ¿Por qué y para qué? Después el cómo y quiénes, etcétera, los actores, ya son acciones ejecutivas y ya son acciones tácticas. Pero hacer grupos focales con los stakeholders es fundamental. Es fundamental para trazar un plan estratégico. En mi experiencia como en mi carrera académica y como gerente universitario, una de las cosas más enriquecedoras fue participar en grupos focales, de los más variados posibles. Y eso es fundamental para trazar un buen plan estratégico, sin duda. Bien. Delia hace el comentario: tenemos que reinventarnos, establecer nuevas estrategias, unir lo que deseamos permear a la sociedad y cómo lo logramos. Irelis Valdirio, se establecen o ejecutan varias estrategias de forma concurrente o sucesiva. ¿De forma recurrente o sucesiva? Creo que es la pregunta. Bueno, Irelis, varias estrategias es como el dicho criollo que dicen: muchas manos ponen el caldo morado. Uno tiene que
en la medida de lo posible, tener una sola estrategia, tener un solo plan estratégico. Un solo plan estratégico que sea lo suficientemente flexible, lo suficientemente amplio, pero que esté allí metido, que esté bien enfocado hacia la visión y la misión de la organización. Y solamente así, con ese plan estratégico y atenerse al plan estratégico, es que nosotros vamos a lograr algún éxito. Si tú cambias de estrategia a cada rato, pues es igual que no cambies ninguna. Es como que si no tuvieras ninguna estrategia. Entonces, es fundamental tener un solo plan. Ahora, concurrentes o sucesivos, pues es táctica. Es la ejecución y la utilización de los medios disponibles que tú tienes. Los medios financieros, los medios tecnológicos, los medios humanos, el capital humano, importantísimo. Saber con qué cuentas, con quiénes cuentas. Eso es vital. Es vital. Entonces, digamos, el tiempo, no desperdiciar tanto tiempo en reuniones infructuosas o reuniones que no tienen sentido. Por ejemplo, te pongo una cosa en la cual nosotros nos encanta reunirnos y hablar y tal, pero pues las reuniones deben tener un tiempo finito, empiezan a esta hora, terminan a esta hora, y con un objetivo muy claro. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo del recurso tiempo bien o mal utilizado, pues el tiempo también es un recurso. Entonces, pues creo que he podido contestar la pregunta. Los ajedrecistas decimos que un plan, así sea malo, le va a ganar a alguien, al ajedrecista que no tiene plan, o que cambia planes a cada rato. Si tu plan, si tú eres consecuente, congruente con tu plan, pues a la larga lo vas a imponer. Así sea inferior al otro, a la otra persona o a la otra organización que cambia constantemente de plan. A ver, de Marjorie, no, es antes, disculpen, se me perdieron. Buenas tardes, pareciera que las preguntas a contestar son ¿qué, cómo, por qué y para qué? En el caso de las IES, de las instituciones de educación superior, ¿cuál diría que es la más importante? ¿El qué, el cómo, por qué o el para qué? Supongo que es la pregunta. Saludos, Miguel. Mira, desde un punto de vista de nuestras instituciones de educación superior, el por qué y para qué yo creo que es lo más fundamental. El qué, el cómo son un poquito más instrumentales. O sea, uno busca después los recursos, los instrumentos para ejecutar, digamos, el plan. Pero el plan tiene que contestar, tiene que responder claramente por qué y para qué. Eso es fundamental. ¿Cuál es nuestro target como estudiante universitario? ¿Cuáles son las carreras en las cuales adolecemos o que tenemos fortalezas? ¿Cuáles son los nichos en los cuales nosotros podemos incidir para tener una mayor fortaleza? Entonces, por ejemplo, te hablo de la Universidad de Simón Bolívar. La Universidad de Simón Bolívar desde hace muchos años atrás ha tenido una fortaleza en estos recursos tecnológicos y que no lo hemos sabido aprovechar y que afortunadamente a través de FUNINDES y a través de otras iniciativas de la universidad empezamos a aprovechar ese recurso tecnológico importante que son la educación basada en tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido eso un poquito más claro hace algunos años, que bastante nos rompimos la cabeza para buscar la manera de implementar y ejecutar esas tecnologías, esas TIC aplicadas a la educación, pues hubiéramos podido tomar un poquito más la iniciativa. Pero sin duda, hoy día el teletrabajo llega para quedarse. O sea,
hay que buscar la manera, el teletrabajo, el teleworking, etcétera, y eso afecta obviamente a las instituciones de educación superior. Nosotros tenemos que, por ejemplo, interactuar con todos los defectos y con todas las, digamos, los huecos que pueda tener esta reunión, pues tenemos que potenciarlo. Tenemos que aprovechar estas herramientas tecnológicas. Y ahora, para contestar, ¿para qué y por qué? ¿Por qué queremos nosotros tener Zoom? ¿Cómo nosotros vamos a implementar el Moodle? Ya está. El qué y el cómo, por ejemplo, el cómo es, bueno, utilizamos el Moodle. Pero, ¿para qué vamos a utilizar Moodle? ¿Cuáles son las carreras privilegiadas para utilizar Moodle, por ejemplo? Te contesté un poquito tu pregunta, Miguel. A ver, Miguel Escala. Hola, Rafa. Si tuvieras que elegir 3 competencias que consideras necesarias para un líder universitario, ¿cuáles serían esas 3? Hola, Miguel. Saludos por... ¿Dónde Miguel estás, Escala. hombre? ¿Estás en Dominicana? ¿Dónde estás? Saludos. Un gran abrazo para ti. Un gran recuerdo. Mira, Miguel, sin duda, una competencia que tiene que tener un líder universitario es la visión de futuro. Uno tiene que ser casi un profeta. Y tú, en tu experiencia como rector y como gerente universitario de amplia trayectoria, pues lo podrás entender. Una persona que tenga esa visión estratégica a mediano y largo plazo es fundamental. Yo me acuerdo siempre de lo que decía Martin Luther King, el doctor Martin Luther King. He tenido un sueño. Bueno, ese sueño ha sido profético. Y Martin Luther King pues guió a una cantidad inmensa, importante de la sociedad norteamericana en pro de un objetivo y de unas metas que pues años después pues se están logrando. Han ido lográndose con el paso de los años y de las décadas. Pero obviamente la visión como líder de Luther King pues es una de las más excepcionales. Esa es una competencia. Visión estratégica. La segunda, que yo diría, es autocontrol. Un líder tiene que mantener la calma en aguas turbulentas. Tiene que mantenerse aferrado a ese timón contra todo tipo de circunstancias para capear temporales, para cuando está la mar chicha, saber qué hacer, tener mucha sangre fría y tener esa gran capacidad de motivación. Entonces, autocontrol sin duda. Y pues la tercera, yo diría que tiene que ser pues una persona analítica, una persona básicamente con una inteligencia emocional equilibrada con una inteligencia racional, digamos, una inteligencia, digamos, de estándar de lógica analítica, pero que hoy en día es fundamental tener esa componente emocional. Y como todo líder, pues tiene que tener esa gran capacidad de persuasión, esa gran capacidad de convencimiento no solamente a través de sus acciones, sino a través de su verbo, a través de su discurso, sino a través de la acción que acompaña ese discurso. Entonces, diría que son 3, pues. La coherencia, la congruencia entre el decir y el hacer, el autocontrol, la visión estratégica y el equilibrio entre las emociones. Ahí te dejo esa. Un abrazo, Miguel. Está bien. A ver, Marjorie Reyes dice, si se está realizando el plan estratégico en este tiempo de COVID, ¿cómo hacemos que la información no sea sesgada por la pandemia, considerando que vamos a tener un plan para 5 años? Marjorie, bueno, gracias por tu intervención. A ver, entiendo que ese es el plan estratégico de tu institución. Cualquiera. En estos tiempos de pandemia, que la información no sea cegada por la pandemia, bueno, eso es uno de los grandes retos que tenemos nosotros ahorita en la sociedad.
Nosotros tenemos una sociedad saturada de información. Lo que hay que aprender entonces es filtrar y seleccionar cuál es la información fidedigna, cuál es la información relevante para nosotros y distinguir el trigo de la paja, separar el trigo de la paja. Por ahí creo que nuestra compañera y amiga Mariela Sato tiene una ponencia en este sentido, ¿no? De cómo nosotros nos tenemos que manejar en tiempos de una sociedad saturada. La sociedad hoy día con las redes sociales, con YouTube, con Instagram, con Twitter, bueno, con ahora TikTok, etcétera, pues hay muchísima información que obviamente no es conocimiento. O sea, no hay que confundir una cantidad de información superficial, banal o digamos que no tiene mayor contenido con informaciones que apunten a desvelar la realidad de lo que está pasando, a develar la circunstancia actual que viven nuestras sociedades. Entonces, pues, ¿cómo hacemos para que no sesgar? Bueno, buscar fuentes fiables de información. Buscar fuentes confiables de información. Y cotejar una información varias veces, por varios flancos. Si a mí me dicen que por ejemplo, el Remdesivir, una pastilla que está ahorita, que Estados Unidos compró casi toda la producción a los farmacéuticos, las farmacéuticas. No me acuerdo, un nombre así, Remdesivir, que antes servía para algunas enfermedades respiratorias, o para el paludismo, creo. Pues hay que cotejar esa información con las personas que tienen autoridad suficiente en la materia. Los universitarios, la Universidad de Oxford, el Centro de Enfermedades Contagiosas en Estados Unidos, el Centro de Enfermedades de la Comunidad Europea, etc. Entonces, así solamente podremos saber si la información es veraz o verídica o tiene un contenido cierto, que no es un fake news. A ver, Alicia. Saludos, mi estimado Rafael. Lo que supone que la visión debe ser lo suficientemente bien concebida, de manera que no haya necesidad de estar cambiando frecuentemente. En ese sentido, el factor incertidumbre, que hoy día parece ser un componente con personalidad dominante, debe ser un componente estructural de la visión de la educación superior siglo XXI. Es un comentario. No sé si... Completamente de acuerdo con Alicia. Alicia de Villamizar, pero saludos, un gran abrazo, Alicia. No sé qué Alicia, no dice el apellido. No Alicia, pero bueno, a todas las Alicia que conozco, saludos. Pues mira, incertidumbre siempre hay. Nosotros somos a veces, el premio Nobel de Bioquímica francés Jacques Monod decía que escribió un libro muy famoso que se llama El azar y la necesidad. Y él decía en ese libro que, bueno, a mí me marcó mucho y mucha gente de su época, de su tiempo, él decía que, Monod decía que la vida surge por azar, pero se mantiene por necesidad. Entonces, el factor azar, el factor incertidumbre, está siempre allí. Pero por ejemplo, ¿por qué a mí me gusta más el ajedrez que otras cosas? Porque el factor incertidumbre es mínimo. El factor azar es mínimo. No es como tirar un dado o como jugar la ruleta o como jugar póker. Entonces, el factor incertidumbre siempre está allí y hay que tenerlo presente. ¿Cómo hay que tenerlo presente? Pues obviamente además no lo puedes prever, porque un hecho fortuito, justamente, como su nombre lo indica, un accidente temporal, un accidente circunstancial, pues nadie lo espera. Es fortuito y pasa cuando sea. Lo que hay que tener es que sea el plan adecuar las acciones y la táctica para cambiar de rumbo, pero mantener siempre el rumbo a Ítaca,
o a Ítaca, o a Ítaca, como decía Ulises, que les recomiendo, por cierto, mis lecturas, que son ahí en las monografías que pongo. El caso de Ulises es muy interesante. ¿Cuál fue la estrategia que utilizó Ulises? La maña, la astucia, el engaño, para que se contraponía a aquella figura del héroe invencible, casi divino, que era Aquiles. Entonces, Ulises, bueno, una persona, la Odisea, es el recuento de los 20 años que tardó Ulises en llegar a su isla después que termina la guerra de Troya. Y le pasaron mil y una cosas, pero él finalmente llegó a Ítaca, llegó a su isla. Pero entonces es porque él cambiaba de rumbo, pues, en función de los eventos, de las circunstancias. En ese sentido, pues creo que he respondido un poquito a la pregunta y he abierto un poquito la curiosidad para que se acerquen a la lectura de las monografías que he compartido para todos ustedes. Gracias, Rafael. Miguel Ángel Gómez Álvarez dice, Rafael, unos años atrás ofrecimos en la USB, en la Universidad Simón Bolívar, una especialidad en informática educativa, que en el caso de la Universidad Católica del Táchira, supongo, ¿no? En el Táchira, les ha permitido atender esta coyuntura. En este momento, ¿no sería conveniente retomar esta oferta? Junto a la oferta de los programas IGLU, ¿podría la USB retomar el liderazgo en esta crisis? Sin duda, Miguel, completamente de acuerdo contigo. La especialidad en informática educativa, pues me estoy enterando ahorita que no sé si está en la oferta académica del posgrado. Lamentaría mucho que no estuviese, porque ese programa fue uno de los más exitosos de la Universidad Simón Bolívar en posgrado, esa especialidad. Y muchas de las personas que están trabajando ahorita en teleeducación, pues fueron profesores allí o pasaron por esa especialización o están ejerciendo o están utilizando esas competencias adquiridas, esas capacidades adquiridas allí en esa especialidad en informática educativa, sin duda. O sea, no me cabe la menor duda que si no está en la oferta académica, pues hay que retomarla. Claro que sí. Y remozarlo un poco, ¿no? Remozarla, actualizarla, ¿no? Actualizar un poquito algunos programas. Bien. A ver, ahora como que se me fue, ya un segundito, disculpa que perdí las preguntas. Silvia Vergara. Buenas tardes. ¿Cómo se trabajaría la estrategia de sostenibilidad en estos tiempos de crisis y más en nuestra USB sin recursos disponibles? Muchas gracias. Buena la exposición. Gracias, Silvia, por tu pregunta. Trabajar la estrategia de sostenibilidad en tiempos de crisis. Pues allí está nuestra amiga, nuestra querida amiga por ahí, Alicia Villamizar, que es una especialista en el tema. Y veo también que está, Irelis, Silvia, Sujei. Pues mira, yo creo que la sostenibilidad es parte justamente de esas consideraciones de los factores pastel, ¿no? El tema ambiental, el tema medioambiental, el tema de sostenibilidad, el tema de que nosotros tenemos que buscar mecanismos económicos y sociales de tal manera de no generar más basura. Por ejemplo, el caso del plástico es tremendo, ¿no? Como todos sabemos. El plástico, la política o la tecnología del plástico, tal como se ha llevado a cabo en estas últimas décadas, pues hay que cambiarla drásticamente. Porque no es, a lo mejor es rentable económicamente, obviamente para los fabricantes, pero no es sustentable desde el punto de vista ecológico. Entonces, digamos que allí, cuando nosotros no tenemos recursos disponibles, es decir, no podemos ejecutar cosas, no podemos implementar acciones. Entonces, ese tiempo lo podemos invertir en pensar, en concebir, en analizar y crear un plan
estratégico nuevo. Exactamente. Un plan alternativo. Un plan que sustituya o reemplace al actual que ya en la Universidad Simón Bolívar, por ejemplo, que es la universidad que conocemos mejor, está caduco. Entonces, el plan estratégico de mediano plazo de la Universidad Simón Bolívar tiene que revisarse y ahorita en este momento es la mejor oportunidad para hacerlo. Es la mejor oportunidad para hacerlo. Porque justamente, como tú bien indicas, no hay recursos, es decir, no tienes las capacidades de ejecución y de realización de cualquier plan. Entonces, lo primero es tener un plan. ¿Cómo haces un plan? Bueno, haces benchmarking, haces análisis pastel, haces un análisis FODA cruzado. Hay una cantidad de herramientas que nosotros hemos trabajado y que podemos poner a disposición de la persona que así lo necesite, pues para justamente concebir una nueva estrategia. Una nueva estrategia tomando en cuenta pues estos tiempos tan difíciles que vivimos en el siglo XXI. Bien. Marjorie Reyes hace el siguiente comentario. Correcto, es el plan de la institución. Ejemplo, que fue la pregunta anterior, ¿no? Ejemplo, en los grupos focales se pudo evidenciar cómo está afectando la información al momento del levantamiento del FODA. El tema económico, por ejemplo, esto generó estrategias enfocadas para él. Alicia aclara que sí, es Alicia Villamizar, y ella va a tener una exposición, valga el momento de decirlo, sobre justamente el desarrollo sostenible en las instituciones de educación superior. Buenísimo, ahí tenemos. Ahí van a aclarar muchas cosas sobre esta pregunta y tienen su espacio ya en el aula virtual para quien quiera visitarlo antes de la exposición. ¿Ok? Delia Gutiérrez dice, importante que como académicos tengamos la capacidad de discernir y buscar la verdad. Aspecto realmente importante. Alicia hace el siguiente comentario. Ciertamente en el ajedrez, si preparas bien tu estrategia, el azar está reducido. Sin embargo, en la realidad actual, la incertidumbre está más que omnipresente en cada plan, actividad diaria o de mediano y largo plazo. Allí que las tres habilidades de los conductores de la Universidad siglo XXI que has referido son requisitos que servirían para minimizar los efectos de la cada vez mayor y sorprendente incertidumbre. 2 puntos. Prospección, calma y análisis. Y creo que la última pregunta, el último comentario. Rafael, si quieres agregar algo, comentar algo. No, pues de más está decir que agradeciendo muchísimo a Funindes, a la Red Telescopi, a todos los participantes, a todas las personas que se han acercado a ver, a escucharme y a mirarme por acá. Saludos a todos los que conozco y a los que no conozco también. Ha sido un gran placer, pues, y un honor. Y agradecerte a ti, Mara, y a todo tu equipo por la excelente iniciativa que está llevando a cabo Funindes. Gracias. A ver, entonces, gracias a ti, Rafael, en serio. Bueno, fíjense lo siguiente. Como lo explicamos ayer y antes de ayer, cada expositor tiene un espacio donde tienen colocado una gran cantidad de textos, artículos que les pueden ser muy útiles. Simplemente visiten el espacio, revisen los materiales, los pueden tomar también. Pueden ver los videos que colocó, en este caso específico, Rafael Escalona, tiene su espacio, igual que ayer Miguel Escala y antes de ayer Luciano. Y fíjense, y los voy a invitar a que también visiten el espacio de William Colmenares, que preparó todo un material y unos videos. Él no va a hacer conferencia en vivo porque está en una zona que es imposible por la conexión. Sin embargo, recuerden que todos ellos tienen, además del espacio, foros abiertos. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden seguir escribiéndoles a cada uno de ellos, participando, poniendo sus opiniones que pueden ser contrarias a lo que ellos expusieron o de acuerdo. Lo importante es que generen esa discusión entre ustedes que puede ser enriquecedora para todos. De manera que los invito nuevamente a visitar el espacio de Luciano, de Miguel Escala,
de Rafael Escalona, de William Colmenares, que no va a hacer la exposición, pero tiene su espacio, que son los 4 del equipo que se dedicaron, 4, a poner lo que es el área de liderazgo y estrategia. Y participen plenamente en los foros, porque eso es lo más enriquecedor de este seminario. Entonces, bueno, ya hoy es viernes, el lunes tenemos una nueva conferencia, lo esperamos, creo que el lunes a las 5 de la tarde, si no me equivoco. Hoy lo hicimos temprano porque Rafael se encuentra en Europa y el horario son 6 horas de diferencia, y era para no hacerlo tan tarde, ¿no? Gracias, Mara. De nada. Muy bueno. Entonces, bueno, les agradezco a todos la participación. Ah, mira, aquí me aclaran, Patricia, muchas gracias, de República Dominicana, que es a las 4 de la tarde, ¿sí? Es a las 4 p.m. De todas maneras, cada uno de ustedes tiene el calendario, por favor, a veces yo me pierdo con las horas también, porque son muchas diferencias horarias en toda Latinoamérica. De Latinoamérica también hay diferencias de horaria de 1 hora y eso me hace como perder la noción. Entonces, por favor, revisen su calendario. Y bueno, gracias a todos de verdad nuevamente y nos hablamos pues el lunes y nos vemos el lunes. Feliz fin de semana a todos y disfruten de los espacios del seminario. Hasta luego, gracias, Mara. Gracias. De nada, Rafael, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.